Todavía puedo oír cómo alguien me llama por mi nombre entre el hielo, aunque ya han pasado varias semanas desde que abandonamos aquella maldita estación. Fuimos allí con un equipo numeroso, 6 personas. Yo, me llamo Mark, y también estaban Sarah, David, Emily, Ryan y Henry. Desde el principio del viaje nos sentimos como exploradores de lo desconocido, imaginando que encontraríamos raros registros climáticos o que rodaríamos un curioso documental para la comunidad científica. No pensábamos que, al llegar a la vieja estructura entre el hielo, entenderíamos por qué la habían abandonado hacía tantos decenios. Pero ahora puedo decir con certeza que lo que descubrimos no debería haber sido visto por ningún ser humano. Llegamos en un rompehielos y desde allí nos llevaron en helicóptero hasta el punto de desembarque. Se sabía muy poco sobre la historia de esta estación meteorológica, solo unos escasos datos de archivo que indicaban que la estación se construyó en la época de la Unión Soviética y que funcionó durante varios años antes de que la cerraran apresuradamente y sin ninguna explicación. Ni la fecha exacta de su desmantelamiento ni los motivos figuraban en los documentos disponibles. Nuestra misión era inspeccionar el edificio, comprobar en qué estado se encontraba y recoger todo lo que pudiera tener valor histórico o científico. Nos proporcionaron contenedores para recoger muestras de tierra, nieve y hielo, así como detectores de radiación por si acaso. La época en que la estación estaba en funcionamiento coincidió con un periodo de intensos experimentos geofísicos. Pensábamos que solo nos encontraríamos paredes heladas, revistas mohosas y un par de cámaras fotográficas en los armarios. Sarah destacó inmediatamente por su determinación. Era una geóloga experimentada y se sentía como en casa en este tipo de expediciones. Un día de viaje, 2 días entre hielos infinitos. Sarah lo soportó todo en silencio, salvo por algunos comentarios breves sobre dónde era mejor montar las tiendas y cómo sujetar mejor la carga en el helicóptero. Emily era especialista en meteorología, pero se mostraba modesta y prefería compartir sus observaciones solo después de observarlas detenidamente. Les emocionaba la perspectiva de encontrar en ese mundo olvidado registros meteorológicos únicos que en su día podrían haber sido de vital importancia. David y Ryan eran expertos en diferentes aspectos de la logística y la supervivencia en climas extremos. Manejaban los picos y las brocas con tanta destreza que parecía que llevaban toda la vida derribando barreras de hielo. Henry, por su parte, era el operador y fotógrafo. Siempre tenía a mano su cámara con varias baterías de repuesto. Yo llevaba el diario y el plan de la expedición. Cuando nuestro helicóptero comenzó a descender sobre el campo blanco, supe de inmediato que allí no podía haber silencio. Incluso el zumbido de las hélices parecía estridente y agudo, resonando en el horizonte invisible. A su alrededor se extendía una enorme extensión helada, lisa y sin vida. Solo en la lejanía se divisaban siluetas oscuras y estrechas, algún tipo de maquinaria antigua, montículos de nieve alrededor de edificios en ruinas. Cuando el helicóptero aterrizó, nos envolvió una cortina de nieve y cristales de hielo que nos cegaba y que levantaba el viento. Inmediatamente, el viento nos golpeó la cara, obligándonos a ponernos las máscaras y las gafas. El camino hasta el edificio principal nos llevó alrededor de media hora. Caminábamos arrastrando los trineos con el equipo, comprobando las indicaciones del navegador para no perdernos. Los puntos de referencia entre la nieve a veces parecían engañosos. Ante nosotros se alzaba un edificio bajo con la pintura descascarillada y la fachada cubierta de escarcha. En otro tiempo pudo haber sido una estación meteorológica normal. Antenas, una pequeña sala de calderas, bloques de viviendas. Ahora, sin embargo, desde lejos parecía un fantasma congelado en el hielo. En ese momento, algo dentro de mí se agitó, como una advertencia. Me decía que era mejor dar media vuelta, volar de vuelta
y olvidarse de todos esos extraños rincones abandonados del mundo. Pero la curiosidad investigadora ya ardía en nuestros corazones y nadie dijo una palabra sobre volver. El cobertizo para el equipo estaba cerrado con llave. Tuvimos que forzar el cerrojo para entrar. Dentro estaba más oscuro que fuera y el aire viciado nos hizo torcer la nariz. Tuvimos que encender las linternas y echar un vistazo. La mesa estaba cubierta por una gruesa capa de polvo y junto a ella había unas llaves oxidadas. En el suelo yacían los restos de unas cajas. En una esquina se alzaban varios barriles de hierro. Decidimos que los revisaríamos más tarde y, por el momento, avanzamos hacia el pasillo principal. La tenue luz de nuestras linternas revelaba la pintura descascarillada, los restos de telarañas y los fragmentos de yeso. No había ni rastro de que allí hubiera habido alguna vez actividad. Nos dirigimos hacia el sector central, donde, según la documentación, debían estar las viviendas, el laboratorio y la oficina. Yo iba delante, tratando de no perder de vista las marcas que dejábamos para poder encontrar rápidamente el camino de vuelta si fuera necesario. Delante se vislumbraba un único pasillo que se adentraba en la profundidad. De las paredes colgaban estalactitas heladas, como garras de criaturas ancestrales. Cada paso se oía con un crujido y un eco. En cuanto nos deteníamos, el silencio se hacía denso y repulsivo, como si unos ojos nos observaran en la oscuridad. Finalmente, salimos a una sala espaciosa con mesas, estanterías y armarios metálicos a lo largo de las paredes. Probablemente era un laboratorio. En una esquina había una estufa completamente cubierta de nieve que se había colado por las grietas de las paredes. Nos dispersamos por las habitaciones en busca de algo valioso. Emily y Sarah se pusieron inmediatamente a buscar papeles o diarios de observaciones. Ryan y David comenzaron a examinar las cajas metálicas en busca de equipo que se hubiera conservado. Y Henry montó un trípode para intentar capturar la primera impresión de la estación. Yo también empecé a deambular por las estanterías, examinando las carpetas agrietadas, que hacía tiempo que habían perdido su forma debido a la humedad. Tuvimos suerte. Rápidamente encontramos varios cuadernos gruesos que parecían diarios o informes. Las cubiertas estaban escritas con palabras y tenían dibujado un símbolo rojo que recordaba algo geométrico, pero que se había borrado con el tiempo. Abrí la primera página y vi que las anotaciones estaban escritas en ruso, con una letra grande y descuidada, y algunas palabras borrosas. Se podía leer la mayor parte. Se mencionaban las condiciones meteorológicas, la presión, la fuerza del viento, datos estándar. Pero aquí y allá había notas extrañas sobre voces, sobre un extraño crujido en el hielo, sobre que algo susurraba por las noches. Esto llamó inmediatamente nuestra atención, ya que no se parecía a los informes estándar de los meteorólogos. Sarah y Emily exclamaron cuando se encontraron con otra caja en la que encontraron un montón de hojas amarillentas. Alguien había llevado un diario detallado, fechando cada día con palabras como 20 de enero, 21 de enero, y así sucesivamente. Al hojearlo, vimos lo mismo. Al principio, datos secos sobre el tiempo, luego menciones inconexas sobre voces apagadas en el exterior, llamadas desde el hielo. Se notaba cómo la percepción de la realidad del autor del diario iba cambiando poco a poco. Las páginas se volvían cada vez más nerviosas. Aparecían garabatos y dibujos extraños, círculos, espirales repetidas. Parecía que la persona que escribía esto se estaba volviendo literalmente loca. Miré a los demás. En sus ojos brillaba la curiosidad mezclada con temor. De repente, me pareció que el viento detrás de las paredes susurraba más fuerte. Sonaba como un gemido lejano. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era como si la estación no estuviera tan vacía. Al ver mi expresión, David me preguntó si todo iba bien. Mentí diciendo que solo tenía frío y seguí hojeando las páginas. Los últimos fragmentos eran incompletos.
Me despierto por la noche. Un golpe. Me llaman. Y frases incomprensibles que se repetían. Me persigue, no me deja pasar. Están en el hielo. Nadie los ve. No puedo dormir. Parecía que la persona estaba sufriendo una terrible paranoia, y lo que pasó después es desconocido. El diario terminaba ahí. Sentí una extraña decepción, como si estuviera leyendo una historia de miedo y me hubieran interrumpido en el momento más interesante. ¿Dónde estaban los trabajadores de la estación? ¿Qué les había pasado? Decidimos pasar la noche dentro del edificio, donde las paredes se sostenían con dificultad, pero al menos protegían del viento. Al menos, en los pasillos el frío y los aullidos eran más fuertes que allí. Acalentamos un rincón, colocamos un par de catres, encendimos un hornillo de camping para calentar un poco el aire y nos preparamos para pasar la primera noche en aquella estación abandonada. Por muy incómodo que fuera, planeábamos quedarnos allí al menos unos días para reunir suficiente material. Tras discutir el plan, repartimos las tareas y me puse a leer los cuadernos que habíamos encontrado para entender cómo organizar la búsqueda. Cuando me sumergí en los escritos, me invadió la sensación de que las rarezas que allí se describían no eran simplemente inventadas. Las palabras del autor, el pánico entre líneas, algunas menciones a sombras heladas que se arrastraban por las ventanas. Todo parecía la confesión de un hombre llevado al desesperación. Miré mecánicamente por la ventana, pero solo había una noche infinita. En el Ártico, en invierno, la mayor parte del día es oscuro, y solo la luz de la luna y el resplandor de la aurora boreal proporcionan a veces una pálida iluminación. Sin embargo, no pude evitar la sensación de que en esa estación había algo más que simples revistas viejas. No pude dormir en toda la noche. Me levanté y recorrí el pasillo con una linterna. Una gruesa capa de hielo formaba dibujos en las paredes, dando al lugar el aspecto de una auténtica cueva. En un momento dado, decidí echar un vistazo a la habitación del fondo para asegurarme de que las puertas estaban bien cerradas. Cuando entré, iluminé el suelo con la linterna y casi retrocedí. Me pareció que una sombra se deslizaba por la superficie de la nieve. Cerré los ojos, respiré aire frío y luego pasé el haz de la linterna por la habitación varias veces. Pero aparte de una mesa destartalada y una silla vieja, no había nada más. Al volver con los demás, intenté no mostrar mi inquietud, pero el corazón me latía con tanta fuerza que me costaba mantener la calma. Por la mañana, nos dispusimos a registrar los demás compartimentos de la estación. Teníamos que encontrar más documentos o pistas sobre lo sucedido. Henry y Sarah registraron la sala de radio, mientras que David y Ryan se dirigieron a los almacenes. Emily y yo nos dirigimos al ala izquierda, donde, según el plano, se encontraba el generador, el cableado eléctrico y posiblemente un almacén. Encontramos un pasillo estrecho, medio inundado por el hielo que se había formado a partir de las goteras. Tuvimos que andar con mucho cuidado para no caer en las grietas. De arriba colgaban cables oxidados. Todo parecía el decorado de una película sobre bases abandonadas. De repente, se oyó un ruido. Emily y yo nos miramos, apagamos la linterna y, tratando de no hacer ruido, me acerqué sigilosamente a la esquina. Pero al doblar el rincón solo había otro pasillo vacío. Me pareció que alguien se movía allí. Le susurré a Emily que tal vez era una corriente de aire que movía la nieve, pero no estaba seguro. Oímos un ruido que se acercaba, como un deslizamiento, y luego desapareció. Involuntariamente recordé las anotaciones del diario sobre voces y ruidos en el hielo. Pero hicimos como si fuera solo nuestra imaginación. Al fin y al cabo, somos adultos, científicos. Pero cuando estás en un lugar así, lejos de la civilización, y oyes esos ruidos, empiezas a dudar de tu cordura. Al avanzar, encontramos varias cajas con documentos antiguos, películas y cintas magnéticas. Emily dijo: «Miren, podrían haber grabado no solo datos, sino también algo parecido a informes.
Quizás grabaron vídeos o hicieron grabaciones de audio. En ese momento volví a tener la sensación de que alguien nos observaba. No podía explicar de dónde venía esa sensación, pero era demasiado intensa como para ignorarla. Me di la vuelta. El pasillo seguía vacío. Solo se sentía un viento helado que venía de la esquina. Abrimos una de las cajas y vimos unas cintas con inscripciones confusas, como análisis, noche, voces o experimento. Todo sonaba espeluznante. Solo nos quedaba esperar que pudiéramos reproducirlas. Sorprendentemente, en el almacén encontramos una caja con una vieja grabadora de cinta. No podíamos creer que funcionara en ese estado, pero David y Ryan, a quienes luego les entregamos el hallazgo, tenían algunos conocimientos de montaje y reparación de aparatos electrónicos. Quizás ellos podrían arreglar algo. Cuando regresamos a nuestra improvisada base en medio del laboratorio, encontramos a Sarah y Henry muy emocionados. Resultó que habían conseguido encontrar la cabina de radio e incluso conectar de alguna manera el generador medio congelado. El generador funcionaba a trompicones, pero proporcionaba suficiente corriente para intentar encender el transmisor de radio. Sin embargo, el receptor solo emitía un silbido, interrumpido por extrañas interferencias. Henry juró que había oído voces apagadas, como si alguien murmurara, pero luego las interferencias se intensificaron y la señal desapareció. Sarah pensó que solo eran fragmentos de ondas de radio, tal vez frecuencias militares. Al fin y al cabo, en algún lugar lejano podían estar dando vueltas rompehielos o aviones. Pero Henry andaba sombrío y se estremecía con cada ruido. Dedicamos el resto del día a estudiar las cintas que habíamos encontrado, sin saber aún si podríamos reproducirlas. Ryan hizo guardia por la noche y dijo que también había oído una especie de llamada silenciosa, como una voz que llamaba. Pero fuera solo había oscuridad y el viento que daba vueltas sobre la llanura nevada. Nadie se atrevió a asomarse. Sin embargo, al final de la noche, la inquietud se disipó. Pensamos que era el cansancio y los nervios. A la mañana siguiente, David y Ryan se pusieron a hacer magia con la grabadora y finalmente consiguieron ponerla en marcha durante un rato. La cinta estaba parcialmente desmagnetizada. En algunos lugares el fondo crepitaba y silbaba, pero escuchamos algunos fragmentos claros. Primero se escuchó un monótono informe meteorológico. Alguien fuera de cámara dictaba la temperatura, la presión y las coordenadas de la estación. Luego, la grabación se interrumpió y comenzaron ruidos fuertes, seguidos de una voz masculina, agitada, que repetía: «Vienen, vienen, oigo sus gritos. Parece que estamos aislados. Quiero comunicar que la estación está bloqueada por la nieve. No tenemos comunicación. Por favor, envíen un grupo». Y entonces, la grabación se distorsionó, se convirtió en un murmullo y de repente se oyó algo que todos escuchamos claramente. Una risa sorda y espeluznante que de repente se convirtió en un grito y en palabras. «Están en el hielo. Están...». La cinta crujió y no pudimos entender nada más. Sentados junto a la grabadora, nos miramos con una sensación de pesadez. ¿Qué eran esos seres? ¿O era la locura de personas abandonadas que ya creían que alguien estaba irrumpiendo en la estación? Ese mismo día, Emily encontró otro diario escondido en el sótano. Me lo trajo. Las páginas estaban pegadas en muchos sitios, pero las separamos con cuidado y vimos que las anotaciones eran de otra persona. La letra era diferente y las fechas eran posteriores a las primeras. En él se describían las duras condiciones de la noche polar, la escasez de provisiones y notas sobre la pérdida de la comunicación por radio. Pero luego se contaba algo extraño. El autor mencionaba un resplandor en el hielo, personas en la nieve que nadie reconoce, y luego escribía insistentemente que cada noche le despertaba una voz que le llamaba por su nombre. «Me llama para que abra la puerta. Sé que fuera no hay nada bueno, pero no puedo resistirme. Cada noche me levanto, me acerco a la puerta
y veo cómo la oscuridad helada me mira. Tengo miedo. Esa frase se me grabó en la mente. La oscuridad helada mira. La noche llegó rápidamente y cerramos todas las puertas con pestillos para que el viento no entrara. La oscuridad fuera de las ventanas era tan densa que parecía que estábamos flotando en un vacío negro. Nos sentamos cerca de la lámpara de gas, leyendo las notas y escuchando el aullido del viento fuera. Sara trató de animar a todos, diciendo que nos esperaba una generosa recompensa por nuestro valor cuando lleváramos esos materiales únicos a tierra firme. Pero todos tenían el rostro sombrío. Se tenía la sensación de que la estación estaba invadida por una inquietud casi palpable. Hacia la medianoche, nos despertó un golpe salvaje en la puerta. Nos levantamos de un salto y cogimos las linternas. Parecía que alguien estaba golpeando el metal con los puños, aunque fuera hacía varias decenas de grados bajo cero, y era imposible imaginar que hubiera alguien solo vagando por allí entre el hielo. Los golpes se repitieron. Nos acercamos a la puerta, mirándonos unos a otros. «¿Quién es?», preguntó Ryan. Silencio. Luego, de nuevo los golpes, y una voz apenas audible, como si alguien estuviera rascando. «¡Abran!». Nos quedamos helados. Ryan giró el pestillo y apenas pude agarrarle del brazo. ¿Y si era una trampa? ¿Quizás una alucinación? No sabíamos qué estaba pasando fuera, pero la voz sonaba tan lastimera que no pudimos resistir el instinto de ayudar. Cuando retiramos el pestillo y abrimos la puerta, una ráfaga de viento furioso irrumpió en la habitación. El polvo de nieve lo cubrió todo, pero al otro lado del umbral no había nadie. Un pasillo vacío, una alfombra blanca de nieve que se perdía en la oscuridad. Iluminé el espacio a mi alrededor con la linterna. No había nadie. Cerramos la puerta de un portazo y los tres nos sentamos en el suelo, respirando con dificultad. Ryan soltó un taco, repitiendo: «¿Qué está pasando aquí?». Nadie podía responder, pero todos nos mirábamos con la misma sensación. Allí estaba pasando algo sobrenatural. Una fuerza desconocida nos amenazaba. Por fin comprendimos que las entradas del diario y las cintas no eran inventos de personas enloquecidas. Esta estación realmente escondía algo ajeno a nuestro mundo, y ese algo seguía vagando entre los hielos. Al día siguiente nos reunimos en la antigua sala del laboratorio para discutir el plan a seguir. Estaba claro, no era seguro quedarse allí mucho tiempo. Había que marcharse o recopilar información rápidamente y volar. En el fondo, yo quería abandonar la estación inmediatamente, pero la opinión general se inclinó por quedarse al menos un día más para comprobar si había algo importante en los sótanos. Henry insistía en que grabaría todos esos pasillos espeluznantes y que tendríamos material único. Sara dijo que aprendería a bloquear el miedo y que no debían dejarse llevar por el pánico. Emily también estuvo de acuerdo en que si se marchaban ahora, el proyecto se iría al traste. Nos dividimos en parejas. Yo fui con Ryan al ala más alejada, donde aún no habíamos estado, y Sara con Henry y David con Emily a otras secciones. Acordamos mantenernos en contacto por radio. Los pasillos estaban en un estado aún más lamentable. El techo se había derrumbado en algunos lugares y teníamos que trepar por montones de escombros helados. Salimos a una estrecha escalera que conducía a un sótano que parecía interminable. El aire helado parecía pesado, y las paredes estaban cubiertas de una especie de pátina negra. Las linternas revelaban en la oscuridad los contornos de tuberías, mallas de cables y puertas viejas. Avanzábamos lentamente, atentos al más mínimo ruido, cuando la radio empezó a chirriar. Se oyó la voz de Sara. «Hemos dado con una antigua sala de comunicaciones. Aquí hay transmisores». Y de repente, su voz fue sustituida por un gemido prolongado y un crujido. Intenté responder, pero la radio solo emitía un silbido. Ryan gimió. «Maldita sea, la señal se está perdiendo». Aceleramos el paso.
sintiendo que la estación intentaba separarnos, arrastrarnos a cada uno a las profundidades de sus entrañas heladas. Al entrar en una especie de compartimento lateral, encontramos una enorme puerta metálica con una estrella roja, aparentemente de la época soviética. Tras girar el mecanismo atascado, entreabrimos la puerta y vimos un estrecho trastero. El suelo estaba cubierto de restos de cajas, había varios barriles tirados y en una esquina había una cama metálica. En ella vi la silueta de algo, me acerqué corriendo y grité. Allí yacían restos humanos, ya convertidos en un esqueleto seco, vestido con un mono medio podrido. Parecía ser uno de los trabajadores de la estación. Junto a él yacía una fotografía apretada entre sus manos. La levanté y vi que en la foto aparecía un grupo de personas con ropa de invierno. En el reverso, con una letra pobre, estaba escrito: «Juntos escucharemos las voces». Mi corazón se aceleró. Ryan miraba horrorizado el esqueleto. Era evidente que el hombre se había encerrado allí con la esperanza de salvarse o esconderse de algo, pero no había podido salir, o nadie lo había encontrado. En ese momento me dolieron los oídos. Oí claramente un susurro ahogado que provenía directamente de detrás de las paredes. Ryan agarró la linterna y empezó a moverla bruscamente por la pared, donde parecía provenir el sonido. Pero allí solo había una losa de hormigón macizo. El susurro parecía atravesarla y penetrar en nuestras cabezas. Era imposible distinguir las palabras, pero sonaba siniestro. Corrimos de vuelta al pasillo, dejando los restos en el almacén. No era momento para trabajos de archivo minuciosos. Deambulando por los sótanos, nos costaba recordar cómo volver con los demás. Parecía que habíamos seguido la ruta conocida, pero cada giro nos llevaba a otro callejón sin salida. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que la estación estaba viva y jugaba con nosotros. Finalmente dimos con un punto de referencia familiar, un viejo letrero que decía «Laboratorio», y subimos por las escaleras. Al subir, oímos gritos, parecían ser de Sara. Corrimos hacia el ruido. Sara estaba en otro pasillo, de pie, pegada a la pared, con Henry y David a su lado. Tenían el rostro desfigurado por el terror. Corrimos hacia ellos. Sara susurró: «Lo hemos visto, lo hemos visto». Le pregunté: «¿A quién?». Ella solo negó con la cabeza, incapaz de articular palabra. Henry parecía luchar por encontrar las palabras. «Un hombre, pero no un hombre. Estaba al final del pasillo. Nos llamaba, decía nuestros nombres». Empecé a caminar hacia él, y entonces desapareció, como nieve derretida. Maldita sea, era imposible. Todos entendimos que allí había algo capaz de penetrar en nuestra mente, y tal vez de adoptar la apariencia de personas. Los ojos de Sara estaban enloquecidos. Seguramente su mente les jugaba una mala pasada, o tal vez era la propia oscuridad la que les provocaba esas visiones. Conseguimos llevarlos a nuestra base central, donde encendimos un hornillo e intentamos calmarnos. En la radio interna solo se oía silencio o silbidos. Habíamos perdido el contacto con el mundo exterior. Esa noche nadie se atrevió a dormir. Nos sentamos alrededor de la linterna, temblando no tanto por el frío como por el miedo constante a que algo se arrastrara por las paredes. Hubo un momento en que todo se quedó en silencio, y ese silencio era más opresivo que cualquier aullido del viento. Era como si alguien hubiera apagado todos los sonidos. Por un instante, me pareció que estábamos en otra dimensión, completamente aislados de la realidad. Decidimos dar el último paso. A la mañana siguiente, abandonar la estación, no perder tiempo, contactar con el helicóptero y evacuar. Parecía que la decisión estaba tomada. Solo quedaba esperar el amanecer y recoger nuestras cosas. Pero el amanecer en la noche polar puede tardar una eternidad. La luz apenas se vislumbraba entre las nubes y todo volvió a quedar sumido en la más absoluta oscuridad. En un momento dado, oímos un ruido prolongado en el pasillo lejano
como si un enorme bloque de hielo se hubiera desplazado. Henry, como operador, decidió echar un vistazo con la cámara y llamar a David para que le ayudara. Yo le disuadí, suplicándole que no se dispersaran, pero Henry se mantuvo firme. Si algo está pasando ahí, tenemos que grabarlo. Sarah también se opuso, pero no pudo retenerlo. Nos quedamos en la habitación viendo cómo desaparecían tras la puerta, mientras nuestras radios permanecían en silencio. Pasó un rato, y de repente oímos gritos. Salté y salí corriendo al pasillo junto con Ryan y Sarah. El grito provenía de una larga galería con el techo medio derrumbado. Corrimos hacia allí, sorteando los escombros. En el suelo yacía la linterna rota de Henry, y la cámara estaba tirada un poco más lejos. En un lugar había un rastro húmedo, como si se hubiera derretido la nieve o el hielo. Doblamos la esquina y vimos a David, sentado en el suelo, pegado a la pared, sin nadie a su alrededor. Tenía los ojos desorbitados. Lo agarré por los hombros y le pregunté, ¿dónde está Henry? David no podía hablar, solo lloraba y balbuceaba. Sarah lo sacudía, pero él repetía la misma frase. Ha ido tras ellos. Lo han llamado. No he podido detenerlo. Ryan y yo iluminamos el pasillo con las linternas, pero estaba a oscuras. Quería gritar el nombre de Henry, pero en lugar de eso, solo salió un susurro lastimero, porque tenía la garganta seca. Reinaba el silencio. Solo se oía algún crujido ocasional en la fría oscuridad. Intentamos registrar las habitaciones cercanas, pero Henry parecía haberse desvanecido. Y entonces me invadió una gélida sospecha. Las entradas del diario decían que las voces llamaban a las personas a la oscuridad, las atraían hacia ellas. Henry, al parecer, no pudo resistirse, al igual que aquellos que una vez vivieron allí. Cuando regresamos a nuestra base con David exhausto, ya no pensábamos en ninguna investigación. Había que salvarse. Decidimos preparar una señal para el helicóptero, con tal de que la tecnología funcionara y el tiempo nos permitiera volar. Pero el generador fallaba y el combustible se estaba acabando. Corríamos por la estación tratando de reunir todo lo que pudiera arder para calentarnos un poco y hacer funcionar la radio baliza. Emily estaba en silencio y miraba por la ventana, como en un trance. Intenté distraerla, pero ella dijo con una voz extraña, «Está ahí, en el hielo. Ya lo he visto en sueños». Me sentí aterrado. No supe qué responder. Pasaron varias horas más. Finalmente, logramos encender un pequeño transmisor para enviar una señal. Parecía que solo faltaba un empujón más y podríamos salir de allí. Pero el tiempo empeoró. Comenzó una tormenta de nieve. Los pasillos se llenaron de corrientes de aire, las puertas golpeaban en algún lugar, y de vez en cuando, en medio del silencio, se oía ese mismo golpe, como si alguien nos llamara para que abriéramos. Cerramos todo con pestillos, hasta las pequeñas hojas. Aunque la razón nos decía que, fuera lo que fuera, no necesitaba puertas para entrar. Decidimos que nuestra única esperanza era esperar a que amainara la tormenta por la mañana y que entonces, tal vez, llegara un helicóptero. Solo quedaba aguantar. Pero al atardecer, Ryan desapareció. Tenía otro turno de guardia. Salió al pasillo y no regresó. Encontramos sus huellas que conducían a la salida este, que ya estaba cubierta de nieve. Intentamos llegar allí gritando su nombre, pero los montones de nieve y la oscuridad no nos lo permitieron. Solo quedábamos 5. Yo, Sarah, David, que estaba en estado de shock, y Emily, que se esforzaba por aparentar que tenía todo bajo control. Sarah y yo decidimos que había que encender los focos de emergencia exteriores, aunque las condiciones meteorológicas fueran terribles. Quizás Ryan viera la luz y regresara. Pero, por desgracia, los focos llevaban mucho tiempo estropeados y el generador no habría podido alimentarlos. En el laboratorio encontramos unas estanterías con bengalas, oxidadas y muy probablemente estropeadas, pero no había otra opción. Sarah salió corriendo al patio interior de la estación
atravesó el pasillo hasta las puertas que daban a una pequeña zona abierta. Yo la seguí. Intentó disparar un cohete, pero solo hizo un ruido sordo y se apagó. En el segundo intento, el cohete explotó justo al salir, casi cegándonos. Retrocedimos. El viento nos cubría de copos de nieve. A los pocos segundos, vimos un destello de fuego verdoso, pero el viento huracanado lo apagó de inmediato. Sarah tiró el lanzador de cohetes, respirando con dificultad y maldiciendo en voz alta. De repente, ambos oímos el mismo golpe y una voz, tan débil como un susurro. «Sarah, Mark». Sentí que se me paraba el corazón. El sonido provenía literalmente de algún lugar cercano, desde detrás de la esquina. Encendimos las linternas y miramos fijamente el remolino de nieve. Y allí, en el límite de la visibilidad, había una figura. No podía distinguir sus rasgos. Era como si estuviera tejida con una niebla blanquecina. Parecía que esa figura desaparecía y reaparecía, oscilando con las ráfagas de viento. Me pareció oír: «Vengan hacia mí». Sarah gritó y me agarró de la mano, y corrimos hacia el interior, cerrando la puerta detrás de nosotros. Al volver con los demás, descubrimos que Emily apenas podía sujetar a David, que estaba histérico. Repetía: «Ya están aquí, están dentro». Miramos a nuestro alrededor con las linternas preparadas, pero no había nadie más en la habitación. Comprendí que, en poco tiempo, acabaríamos volviéndonos locos. Había que dar un paso hacia la salvación. Dije que, en cuanto amainara un poco la tormenta, lo dejaríamos todo y saldríamos al patio, donde llamaríamos al helicóptero por el antiguo canal de comunicación que quedaba en el rompehielos. Lo único era que no sabíamos si conseguiríamos llegar con vida. Esa noche tuve una pesadilla horrible. Oía que alguien me llamaba y caminaba por un campo helado sin fin, rodeado de sombras que susurraban que necesitaban mi calor. Cuando me desperté, me pareció oír ecos de esos susurros en la realidad. Miré a los demás. Todos parecían agotados, apenas conscientes de sí mismos. Sarah, al ver mi mirada, solo asintió con la cabeza, comprendiendo que ella también había tenido visiones similares. Nadie dijo una palabra. Por la mañana, la tormenta de nieve comenzó a amainar. Decidimos actuar. Reunimos lo más valioso de los diarios, un par de películas, varias cintas, y nos dirigimos al hangar para ver si había algo que pudiera ayudarnos en una evacuación de emergencia. El hangar, medio cubierto de nieve, nos recibió con enormes montículos de nieve en su interior. Removimos los escombros y descubrimos una vieja máquina oruga, aparentemente oxidada y en mal estado. Sarah y David la examinaron. Por desgracia, no funcionaba en absoluto. El combustible, si es que quedaba, no servía. En ese momento, oímos un fuerte aullido fuera. No era el viento, era como el rugido de algo vivo que no tenía nada que hacer en medio de los hielos infinitos. Nos quedamos paralizados, mirándonos sin comprender si era posible que nuestros oídos estuvieran zumbando tanto. Pero el rugido se repitió, como una respuesta desde el centro mismo del Ártico. Me invadió un temblor. En ese mismo instante, comprendimos que no podían quedarse allí ni un segundo más. Encontraron un cable resistente, lo engancharon a una viga metálica para bajar a la parte trasera de la estación, donde se podía salir a una plataforma relativamente plana. Allí, en teoría, podría recogerlos un helicóptero, si lograban llamarlo. Avanzábamos con la nieve hasta las rodillas, casi arrastrándonos, protegiéndonos unos a otros. En la calle reinaba la sombría noche polar, indistinguible de la tarde. El cielo nublado, el rugido del viento y el crujir del hielo a nuestro alrededor parecían decirnos: «Aquí no pertenecen». Emily arrastraba una pequeña radio. Sarah animaba a David, que apenas podía moverse. En un momento dado, vi algo verdoso brillando en el horizonte. La aurora boreal, un fenómeno muy frecuente en esta zona. Pero en ese instante parecía un ojo fantasmal que nos miraba directamente. Al llegar al terreno,
vimos los restos de una estructura metálica. Probablemente eran referencias de aterrizaje. Colocamos la radio allí, la encendimos e intentamos sintonizar la frecuencia de nuestro helicóptero o del rompehielos. No se oía nada. Durante varios minutos gritamos, ajustamos las frecuencias, esperando que alguien respondiera. Y entonces ocurrió un milagro. Entre el ruido y las interferencias se oyó una voz. ¿Quién me oye? Gritamos emocionados que éramos 4, que estábamos en una situación desesperada y que necesitábamos ser evacuados de inmediato. La voz al otro lado se interrumpía, pero prometía que llegarían pronto. No sabían cuánto tiempo tendrían que esperar, pero era un rayo de esperanza. No tuvieron tiempo de alegrarse cuando oyeron un ruido familiar, como si alguien caminara sobre la nieve. Se giraron y vieron una figura humana que asomaba detrás de la estación, a unos 20 metros de ustedes. Levanté la linterna. Allí estaba Henry. Tenía la cara azulada, los labios agrietados y los ojos negros. No caminaba, sino que parecía deslizarse por la superficie, sin dejar casi huellas. Grité: «¡Henry! ¿Qué les pasa?» Sarah y David se estremecieron. Veían que algo iba claramente mal. Henry abrió la boca y de ella salió un grito escalofriante. «¡Vengan hacia mí!». Emily se aferró a mi mano y yo me quedé paralizado, sintiendo cómo un pánico helado me oprimía la garganta. Ante nosotros estaba nuestro amigo, al que ya dábamos por muerto, y nos llamaba. «¿A dónde?». Dio unos pasos hacia adelante y vi sus manos. Estaban desnudas, de color azul, sin guantes, pero no mostraban signos de dolor por el frío. Solo extendía lentamente la mano hacia nosotros. Sarah retrocedió horrorizada, y David susurró: «Ese no es Henry». En ese momento, la figura a la que llamábamos Henry inclinó la cabeza y dijo: «Aquí, hace tanto frío». Pero su expresión seguía rígida, como la de un muerto. De repente, el viento sopló con más fuerza y se formó un remolino de nieve. Cuando el velo se disipó, la figura ya no estaba allí, como si fuera un espejismo que se desvaneció en la noche. No podíamos movernos del susto. Y entonces, detrás de ustedes, se oyó el rugido de un helicóptero, o eso les pareció. Se dieron la vuelta. A lo lejos se veían luces y el rugido se hacía más fuerte. Agitaron las linternas y gritaron para dar la señal. Por un momento, dejamos de pensar en lo que acabábamos de ver. Lo importante era que teníamos una oportunidad de salvarse. El helicóptero se acercaba, atravesando la capa de nieve con su foco. Sentí tal alivio que podría haber llorado. Pero en ese mismo momento, Sarah dijo: «¿Y dónde está Emily?». Miramos a nuestro alrededor y nos dimos cuenta de que Emily no estaba allí. Estaba con nosotros hace un segundo. Empecé a llamarla, pero no obtuve respuesta. David corrió hacia el edificio, pensando que se había quedado allí. Yo corrí hacia la derecha, a lo largo de la pared, pero a mi alrededor solo había viento y oscuridad. El helicóptero casi había aterrizado, con los patines de aterrizaje desplegados. Era nuestra única oportunidad de salir de la estación. El piloto gritaba desde atrás, indicando que nos subiéramos rápido. Pero, ¿cómo íbamos a volar dejando a Emily allí? No podía aceptar esa decisión. Sarah, David y yo la llamamos una vez más y corrimos los metros que nos separaban de ella. De repente, en el límite del espacio iluminado, detrás de uno de los salientes, vi una figura humana. Corrí hacia ella. Era Emily. Parecía en trance, mirando hacia la llanura helada, hacia algún lugar en la oscuridad total. La agarré del brazo, sacudiéndola. «Vamos, el helicóptero ya está aquí». Pero era como si no me oyera. Solo susurró: «Me llaman, no puedo negarme. Los oigo, están en mis sueños». Me pareció que estaba a punto de dar un paso hacia la oscuridad. Se me encogió el corazón. «Emily, no». Entonces Sarah corrió hacia nosotros y me ayudó a llevar a Emily al helicóptero. Casi la arrastramos, esquivando los remolinos de nieve,
y cegados por los focos que nos iluminaban desde arriba. El piloto nos indicó que solo teníamos unos segundos para subir, o de lo contrario, se agotaría el combustible para mantenerse en el aire. Nos metimos en la cabina, el piloto aceleró y la máquina comenzó a despegar. En ese momento, logré mirar hacia abajo, a través de la puerta entreabierta. Abajo, debajo de nosotros, se veía el edificio de la estación, y junto a la pared había una figura, la misma que habíamos visto antes. ¿O solo fue mi imaginación? Parecía que me miraba directamente, como despidiéndose. Sentí una vaga pena y un horror omnipresente. La puerta se cerró de golpe y el helicóptero ganó altura. Nos separamos del suelo y, sumidos en un sentimiento de alivio, nada podía retenernos allí. Solo cuando nos alejamos lo suficiente, oí la voz temblorosa del piloto. ¿Qué demonios hacían allí? Tuvieron suerte de que los encontráramos. No supe qué responderle. Estábamos vivos, pero yo seguía oyendo la llamada desde el hielo, un nombre que resonaba en mi cabeza, y ante mis ojos se alzaba la estación, envuelta en una noche eterna, y las figuras cuyos rostros ya se habían congelado para siempre. Quizás llamarán a nuevos viajeros, a aquellos que se atrevan a pisar este pedazo de tierra olvidada, tocada por la fría locura, y nadie sabe lo que pasará entonces. Regresamos a la civilización 4 personas. Henry y Ryan desaparecieron sin dejar rastro en ese abismo de frío y miedo. A veces, reviso sus películas, con la esperanza de encontrar una respuesta a lo que esconde esa estación. Pero cada vez solo oigo susurros, interferencias en la grabación que suenan como una llamada apagada. Aquí, en el hielo. Y en cada uno de esos momentos, entiendo claramente por qué cerraron esa maldita estación hace muchas décadas, y por qué nadie quería decir la verdad.